Hoy no es un día cualquiera. Hoy es uno de esos días en los que el alma se siente cansada, en los que el corazón busca refugio y la mente anhela una respuesta que el ruido del mundo no puede ofrecer. Tal vez llegaste a este momento con preocupaciones que no te dejan dormir, con miedos que no te atreves a decir en voz alta, o con una sensación de vacío que ni el éxito ni las distracciones han logrado llenar. Y precisamente por eso estás aquí. Porque cuando todo parece incierto, cuando el futuro asusta y el presente pesa, hay palabras antiguas que siguen teniendo un poder inmenso. Palabras que han acompañado a generaciones enteras en medio del dolor, la esperanza, la fe y la restauración interior. Hoy vamos a entrar en un espacio sagrado de reflexión y oración, no como un simple ritual repetido, sino como una experiencia viva. El Salmo 91 y el Salmo 23 no son solo textos bíblicos, son refugios espirituales, anclas para el alma y recordatorios profundos de que no caminamos solos. A lo largo de la historia, estos dos salmos han sido leídos en hospitales, en campos de batalla, en noches de angustia, en madrugadas silenciosas y en momentos donde la fe era lo único que quedaba en pie. Y aunque fueron escritos hace siglos, su mensaje sigue siendo actual, necesario y profundamente transformador. Muchas personas buscan protección en amuletos, seguridad en el dinero o paz en el control absoluto de sus vidas. Sin embargo, cuando todo eso falla, porque tarde o temprano falla, el corazón humano vuelve a la misma pregunta esencial. ¿Quién me cuida cuando no puedo cuidarme a mí mismo? ¿Dónde encuentro descanso cuando el miedo me persigue? Es aquí donde el Salmo 91 y el Salmo 23 se encuentran como dos caminos que llevan a una misma verdad: la confianza total en Dios como protector, guía y pastor fiel. El Salmo 91 nos habla de refugio, de alas que cubren, de peligros visibles e invisibles, de promesas de protección incluso en medio de la adversidad. No promete una vida sin problemas, pero sí asegura una presencia constante en medio de ellos. Por su parte, el Salmo 23 nos presenta una imagen profundamente humana y consoladora: Dios como pastor, conduciendo con paciencia, restaurando el alma cansada y caminando junto a nosotros, incluso en el valle más oscuro. Juntos, estos dos salmos forman una oración completa: protección para el cuerpo, paz para la mente y descanso para el alma. Este video no es solo para escuchar palabras bonitas. Es una invitación a detenerte, a respirar profundo y a permitir que estas oraciones hablen directamente a tu vida. Tal vez hoy te sientes perseguido por la ansiedad, por la enfermedad, por problemas familiares o por una sensación de soledad que nadie parece notar. Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro llevas una batalla silenciosa. Este momento es para ti. No importa si tu fe es fuerte o si apenas estás intentando creer, lo único que necesitas es un corazón dispuesto a escuchar. A lo largo de este recorrido, no solo leeremos y reflexionaremos sobre estos salmos, sino que los conectaremos con la vida real, con situaciones cotidianas, con emociones humanas que todos compartimos. Porque la fe no es algo separado de la realidad, al contrario, es una forma más profunda de enfrentarla. Y en este espacio, no se trata de religión vacía, sino de una relación viva con un Dios que cuida, guía y sostiene incluso cuando no entendemos el camino. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si realmente creyeras, desde lo más profundo de tu ser, que no estás desprotegido, que hay un refugio al que puedes acudir, que incluso en el silencio de la noche, cuando nadie te ve llorar, hay una presencia que no te abandona. Esa es la promesa que hoy vamos a explorar, no como teoría, sino como experiencia espiritual. Este es el inicio de un viaje interior, un viaje que no exige perfección, solo sinceridad.
A lo largo de los próximos momentos, te invito a escuchar con el corazón abierto, a dejar de lado las distracciones y a permitir que estas palabras antiguas encuentren un espacio nuevo dentro de ti. Porque cuando la fe se mezcla con la reflexión y la oración se vuelve íntima, algo comienza a cambiar por dentro, tal vez no de manera ruidosa o inmediata, pero sí profunda y duradera. Hoy, en este día, ponemos nuestra vida, nuestros miedos y nuestras esperanzas delante de Dios. Y comenzamos recordando una verdad sencilla pero poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo puede descansar, incluso cuando el mundo tiembla. Este es solo el comienzo. Mantente aquí, permanece, porque lo que viene a continuación puede tocar tu corazón de una manera que no esperabas. El Salmo 91 no nació como un poema decorativo, ni como una simple lectura espiritual para momentos tranquilos. Surgió en un contexto donde la vida era frágil, donde la amenaza de la muerte, la enfermedad y la violencia era constante. Comprender esto es fundamental, porque nos permite leer este salmo no como una promesa ingenua de una vida sin problemas, sino como una declaración profunda de confianza en medio del peligro real. Desde el primer versículo, el Salmo 91 establece una relación íntima entre el ser humano y Dios. No habla de una fe distante, sino de alguien que habita, que permanece, que decide vivir bajo el amparo del Altísimo. En la tradición bíblica, muchos estudiosos asocian este salmo con tiempos de guerra, de plagas o de persecución. No era raro que se recitara cuando el miedo estaba presente todos los días. Por eso sus palabras no ignoran la realidad del mal. Al contrario, la nombran con claridad: trampas, pestes, terror nocturno, flechas que vuelan de día. El salmista no es alguien ajeno al sufrimiento humano, sino alguien que lo conoce bien y aún así elige confiar. Esta elección es clave. El Salmo 91 no promete que el peligro no exista, sino que afirma que el peligro no tiene la última palabra. Cuando el texto habla de refugio y fortaleza, utiliza imágenes muy concretas para la mente de su época. Un refugio no era una idea abstracta, sino un lugar físico donde uno podía esconderse del enemigo. Una fortaleza era una construcción sólida, diseñada para resistir ataques. Al aplicar estas imágenes a Dios, el salmista está diciendo algo radical. No solo cree en Dios, sino que confía su vida entera a Él. No es una fe superficial, es una fe que se apoya con todo el peso del alma. Uno de los aspectos más poderosos del Salmo 91 es su lenguaje de protección personal. No habla de una bendición general, sino de una relación directa. Mi Dios, en quien confiaré. Aquí vemos un cambio importante. La fe deja de ser heredada o colectiva y se vuelve íntima. Cada persona es invitada a hacer suya esta declaración. Y esto sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde muchas veces nos sentimos números, estadísticas o simples perfiles digitales, este salmo nos recuerda que la protección de Dios es personal, cercana y consciente. El Salmo 91 también introduce la idea de una protección que va más allá de lo visible. Habla de peligros ocultos, de trampas invisibles, de amenazas que no siempre se pueden identificar a simple vista. Esto conecta profundamente con la experiencia moderna. Hoy, aunque nuestras amenazas han cambiado de forma, siguen siendo reales. Ansiedad, depresión, estrés constante, miedo al futuro, inseguridad emocional. El Salmo no menciona estos términos porque no existían como los entendemos ahora, pero su mensaje los atraviesa por completo. Nos recuerda que hay batallas que no se libran con armas, sino en el interior del corazón. Otro elemento clave es la imagen de las alas que cubren. Esta metáfora transmite ternura y cuidado, no solo fuerza,
Dios no es presentado únicamente como un guerrero poderoso, sino también como una presencia protectora y cercana, casi maternal. Esto rompe con la idea de un Dios distante o frío. En el Salmo 91, Dios se inclina hacia el ser humano, lo cubre, lo protege, lo guarda. Para muchas personas que han crecido con miedo, abandono o rechazo, esta imagen es profundamente sanadora. Es importante notar que el Salmo no dice que el justo nunca caerá, sino que no será abandonado. Incluso cuando habla de ver caer a otros, no lo hace desde la soberbia, sino desde la conciencia de que la protección divina no es un mérito humano, sino una gracia. Aquí se rompe otra idea peligrosa, la de creer que la fe es un escudo mágico automático. El Salmo 91 no es una fórmula, es una relación. Y como toda relación, requiere confianza, entrega y permanencia. En la parte final del Salmo, es Dios mismo quien habla. Esto es extraordinario, porque el texto pasa de ser una declaración humana a una promesa divina directa. Dios afirma que responderá cuando sea invocado, que estará presente en la angustia, que dará honor y salvación. No promete ausencia de problemas, promete presencia en medio de ellos. Esta es una de las verdades más profundas de la fe bíblica. Dios no siempre nos saca del valle, pero camina con nosotros a través de él. Hoy, al mirar el Salmo 91 desde esta perspectiva, podemos entender por qué ha sido tan amado y repetido a lo largo de los siglos. No porque elimine el miedo, sino porque lo enfrenta con confianza. No porque garantice una vida fácil, sino porque ofrece un lugar seguro donde descansar el alma. En un mundo donde todo parece inestable, este salmo sigue siendo una roca. No porque niegue la realidad, sino porque nos recuerda que hay algo más fuerte que ella. Antes de avanzar, es importante que hagas una pausa interior. No para analizar intelectualmente, sino para preguntarte con honestidad: ¿dónde busco refugio cuando tengo miedo? ¿En qué o en quién confío cuando siento que pierdo el control? El Salmo 91 no exige respuestas perfectas, solo sinceridad. Y esa sinceridad es el primer paso hacia una fe más profunda, más real y más transformadora. Al adentrarnos más profundamente en el Salmo 91, comenzamos a descubrir que su fuerza no está solo en sus promesas, sino en la manera en que dialoga con los miedos humanos más antiguos y más actuales. Cada frase parece diseñada para responder a una inquietud concreta del corazón. No es un texto abstracto ni distante, es una conversación viva entre la fragilidad humana y la fidelidad divina. Cuando el Salmo menciona el terror nocturno y la flecha que vuela de día, no está describiendo simples escenas poéticas, sino realidades emocionales que todos hemos experimentado de una forma u otra. El terror nocturno no siempre tiene forma de amenaza externa. Muchas veces aparece en el silencio de la noche, cuando la mente no descansa y los pensamientos se vuelven más pesados. Es el miedo que llega cuando todo está en calma por fuera, pero en el interior hay inquietud. El Salmo 91 reconoce este momento tan humano y no lo minimiza. Al nombrarlo, lo valida. Y al mismo tiempo, lo coloca bajo la sombra protectora de Dios. Esto es clave, porque nos enseña que la fe no consiste en negar lo que sentimos, sino en entregarlo a una presencia mayor. La flecha que vuela de día, por su parte, representa los ataques visibles, las dificultades concretas, los problemas que enfrentamos cuando estamos despiertos y activos. Puede ser una noticia inesperada, una pérdida, una traición, una enfermedad o un fracaso que no vimos venir. El Salmo no promete que estas flechas no existirán, pero sí afirma que no definirán nuestro destino. Esta distinción es profunda y liberadora. Muchas personas abandonan la fe porque creen que creer significa estar exentos de problemas.
El Salmo 91 nos muestra una fe más madura, una fe que no se rompe ante la realidad, sino que se fortalece en medio de ella. Uno de los pasajes más impactantes habla de miles que caen a un lado y 10.000 al otro, mientras el que confía permanece en pie. Este versículo ha sido mal interpretado muchas veces como una promesa de superioridad o privilegio. Sin embargo, leído con profundidad, revela otra verdad. La estabilidad interior no depende de lo que sucede alrededor, sino de dónde está puesta nuestra confianza. El Salmo no glorifica la caída ajena, más bien subraya la importancia de un refugio firme cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. El lenguaje del Salmo 91 es intensamente personal. No habla de una protección genérica para una multitud anónima, sino de una relación íntima entre Dios y la persona que confía en Él. No temerás, te cubrirá, no te sobrevendrá mal. Estas expresiones no buscan crear una ilusión de invulnerabilidad, sino cultivar una actitud interior de confianza profunda. En un mundo que constantemente nos empuja a vivir en alerta, en ansiedad y en miedo al futuro, este salmo propone una forma distinta de existir, una vida arraigada en la seguridad espiritual. Otro aspecto esencial es la presencia de los ángeles como símbolos de cuidado constante. Más allá de interpretaciones literales o simbólicas, lo importante aquí es el mensaje: no estamos solos. Hay una vigilancia amorosa que trasciende nuestra percepción. Esta idea puede resultar difícil de aceptar para una mentalidad moderna, acostumbrada a depender solo de lo visible y lo medible. Sin embargo, el Salmo 91 nos invita a abrirnos a una realidad más amplia, donde lo espiritual no es una fantasía, sino una dimensión profunda de la existencia. El Salmo también habla de caminar sobre serpientes y leones, imágenes de peligro, de amenazas que podrían destruirnos. En lugar de huir de estas imágenes, el texto las enfrenta directamente. Nos recuerda que la vida incluye riesgos, que no todo está bajo nuestro control y que la fe no nos convierte en seres frágiles que temen al mundo, sino en personas capaces de atravesarlo con valentía. Esta valentía no nace del ego ni de la autosuficiencia, sino de la certeza de no estar abandonados. Cuando llegamos a la parte final del Salmo 91, ocurre algo profundamente significativo. Dios toma la palabra. Ya no es solo el ser humano declarando su confianza, sino Dios respondiendo a esa confianza. Promete estar presente en la angustia, rescatar, honrar y conceder una vida plena. Estas promesas no se presentan como recompensas mecánicas, sino como consecuencias naturales de una relación viva. La fe no es una transacción, es un vínculo, y en ese vínculo, la presencia de Dios se convierte en el verdadero regalo. Aplicar el Salmo 91 a la vida moderna implica más que repetir sus palabras. Significa permitir que su mensaje transforme nuestra manera de enfrentar el miedo, la incertidumbre y el dolor. Significa aprender a descansar incluso cuando no entendemos el camino. Muchas personas buscan paz cambiando sus circunstancias externas, pero el Salmo nos recuerda que la paz verdadera comienza en el interior. Cuando el corazón encuentra refugio, incluso el caos pierde su poder absoluto. Antes de seguir avanzando, es importante detenernos nuevamente y reflexionar. ¿Qué miedos gobiernan hoy tu vida? ¿Qué amenazas, visibles o invisibles, te roban la tranquilidad? El Salmo 91 no exige que tengas todas las respuestas. Solo te invita a dar un paso hacia la confianza. Un paso que no elimina los problemas, pero sí transforma la manera en que los enfrentas. Y esa transformación, silenciosa pero profunda, es uno de los mayores milagros que la fe puede ofrecer. Después de sumergirnos en la fuerza protectora del Salmo 91, el camino nos conduce de manera natural hacia otra joya espiritual que ha acompañado a la humanidad durante siglos: el Salmo 23.
Si el Salmo 91 nos habla de refugio frente al peligro, el Salmo 23 nos habla de dirección en medio de la incertidumbre. Es un texto breve, sencillo en apariencia, pero de una profundidad emocional y espiritual inmensa. No necesita palabras complejas ni imágenes grandiosas, porque su poder reside en una metáfora cercana, casi cotidiana. Dios como pastor y el ser humano como oveja guiada, cuidada y sostenida. El Salmo 23 comienza con una afirmación que parece simple, pero que en realidad es una declaración radical de fe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En estas pocas palabras se encierra una visión completa de la vida. No se trata de una promesa de abundancia material ilimitada, sino de una confianza profunda en que lo esencial siempre será provisto. En un mundo donde constantemente sentimos que nos falta algo, tiempo, dinero, seguridad, reconocimiento, amor, esta frase desafía nuestra lógica habitual. Nos invita a redefinir lo que significa realmente tener suficiente. Para comprender la fuerza de esta imagen, es importante recordar el contexto en el que fue escrita. En tiempos bíblicos, el pastor no era una figura idealizada ni romántica. Era alguien que vivía al aire libre, expuesto al peligro, responsable de la vida de su rebaño. Su tarea no era fácil ni cómoda. Guiaba, protegía, buscaba alimento, defendía de los depredadores y cuidaba de las ovejas más débiles. Al presentarse Dios como pastor, el salmista está afirmando que Dios no es un observador distante, sino alguien involucrado activamente en el camino de la vida humana. La relación entre el pastor y la oveja es profundamente simbólica. La oveja no conoce el camino por sí sola, no distingue bien los peligros, no siempre sabe dónde encontrar agua o descanso. Necesita guía. Esta imagen puede resultar incómoda para una cultura moderna que valora la autosuficiencia y el control absoluto. Sin embargo, el Salmo 23 nos recuerda una verdad que muchas veces evitamos aceptar. No siempre sabemos hacia dónde vamos. Y reconocerlo no es una debilidad, sino el inicio de una confianza más profunda. Cuando el Salmo habla de pastos verdes y aguas tranquilas, no está describiendo una vida sin esfuerzo, sino momentos de descanso necesarios para el alma. Todos necesitamos pausas. Vivimos en una época de velocidad constante, de exigencias interminables y de presión permanente por producir y demostrar. En este contexto, la imagen de un pastor que conduce hacia lugares de descanso se vuelve especialmente poderosa. Nos recuerda que el descanso no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Sin descanso interior, el alma se desgasta, se endurece y pierde sensibilidad. Una de las frases más conmovedoras del Salmo 23 es aquella que habla de la restauración del alma. Restaurar implica reparar algo que ha sido dañado, desgastado o herido. Esta palabra reconoce implícitamente que el alma humana puede cansarse, romperse, perder fuerza. El Salmo no idealiza al creyente como alguien siempre fuerte o inquebrantable. Al contrario, asume la fragilidad como parte de la experiencia humana y presenta a Dios como aquel que cuida incluso de lo que no se ve. Las heridas internas, el cansancio emocional, la tristeza silenciosa. El Salmo 23 también introduce un elemento fundamental, la guía. Me guiará por sendas de justicia. La vida está llena de decisiones y muchas veces no sabemos cuál es el camino correcto. Nos enfrentamos a elecciones complejas, dilemas morales, caminos que prometen mucho pero dejan vacío. La guía del pastor no elimina la responsabilidad personal, pero ofrece una dirección basada en el cuidado y el amor. No se trata de imponer, sino de conducir con paciencia. Esta imagen rompe con la idea de un Dios autoritario y muestra a un Dios que acompaña. A medida que el Salmo avanza, el tono cambia.
pasamos de los campos verdes al valle de sombra de muerte. Esta transición es crucial porque refleja la realidad de la vida. No todo es calma, no todo es descanso. Hay momentos oscuros, pérdidas profundas, experiencias que nos confrontan con el dolor y la fragilidad. El Salmo 23 no evita este valle, lo atraviesa y lo hace con una declaración que ha dado consuelo a millones de personas. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí ocurre algo importante. El lenguaje cambia de hablar sobre Dios a hablar directamente con Dios. La relación se vuelve más íntima. En el valle ya no basta con saber de Dios, se necesita sentir su presencia. Esta cercanía es el corazón del Salmo 23. No promete que el valle desaparecerá, pero sí asegura compañía, y muchas veces esa compañía es lo que marca la diferencia entre la desesperación y la esperanza. La vara y el cayado del pastor, símbolos de corrección y protección, también aparecen en este momento oscuro. No son instrumentos de castigo, sino de cuidado. Representan límites que protegen, dirección que orienta y presencia que tranquiliza. En una sociedad que a menudo confunde libertad con ausencia de límites, esta imagen nos recuerda que algunos límites existen para cuidarnos, no para oprimirnos. Al reflexionar sobre el Salmo 23, comprendemos que su poder no está en prometer una vida perfecta, sino una vida acompañada. Nos enseña que incluso cuando el camino es incierto, no caminamos solos, que incluso cuando el alma está cansada, puede ser restaurada, y que incluso en el valle más oscuro hay una presencia que no nos abandona. Esta es la base sobre la cual se construye una fe madura, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza profunda en un pastor fiel. Al profundizar aún más en el Salmo 23, descubrimos que cada una de sus imágenes funciona como un espejo de la experiencia humana. No es un texto distante ni idealizado. Es un recorrido emocional que va desde la calma hasta la oscuridad, desde la necesidad hasta la plenitud. Cuando el salmista habla de sendas de justicia, no se refiere únicamente a un camino moral correcto, sino a una dirección que da sentido. Muchas personas viven ocupadas, avanzan rápido, pero no saben hacia dónde van. El Salmo 23 plantea una pregunta silenciosa. ¿De qué sirve caminar si el camino no conduce a la vida interior? La idea de ser guiados implica confianza. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad, sino aceptar que no lo sabemos todo. En la vida moderna estamos acostumbrados a planificar, controlar y anticipar. Sin embargo, incluso con toda la información y la tecnología disponibles, seguimos enfrentándonos a incertidumbres profundas. El Salmo 23 no elimina esa incertidumbre, pero la transforma en una experiencia acompañada. Nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir caminando, necesitamos una presencia que no nos abandone. Uno de los momentos más intensos del Salmo es el paso por el valle de sombra de muerte. Este valle no es solo una metáfora del final de la vida, sino de cualquier experiencia donde la luz parece ausente. Puede ser una pérdida, una enfermedad, una ruptura, una traición o una crisis interior. Todos, en algún momento, atravesamos valles así. El texto no romantiza ese paso, no lo suaviza, lo nombra con claridad, reconociendo que hay momentos en los que la vida duele y el miedo se hace presente. Sin embargo, el centro del mensaje no está en el valle, sino en la compañía. Tú estarás conmigo. Estas palabras cambian todo. El miedo no desaparece mágicamente, pero pierde su dominio absoluto. La fe madura no consiste en no sentir temor, sino en no quedar paralizado por él. Saber que no caminamos solos en la oscuridad da al corazón una fuerza silenciosa, una resistencia que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia. La vara y el cayado del pastor adquieren aquí un significado profundo. No son símbolos de castigo, sino de cuidado activo.
La vara protege del peligro externo. El cayado orienta cuando el camino se vuelve confuso. En la vida, muchas veces rechazamos cualquier forma de corrección o límite, creyendo que restringen nuestra libertad. Sin embargo, el Salmo 23 propone otra perspectiva. Algunos límites existen para salvarnos de caídas mayores. La guía divina no anula nuestra libertad, la protege. Más adelante, el Salmo introduce una imagen sorprendente. Una mesa preparada en presencia de los enemigos. Esta escena rompe con la lógica humana. Normalmente esperamos que los problemas desaparezcan antes de poder descansar. Pero aquí ocurre lo contrario. La provisión y el cuidado se manifiestan incluso cuando la amenaza sigue presente. Esta imagen habla de una paz que no depende de las circunstancias externas. Una paz que no necesita silencio total para existir, sino confianza profunda. La unción con aceite y la copa que rebosa son símbolos de honra, restauración y abundancia interior. No se trata solo de bienes materiales, sino de una plenitud que nace del reconocimiento de que la vida tiene un valor más allá de los logros visibles. Muchas personas viven agotadas, intentando llenar un vacío que nada parece satisfacer. El Salmo 23 sugiere que la verdadera plenitud no viene de acumular, sino de recibir cuidado, sentido, dirección y amor. Es importante destacar que el Salmo no presenta una vida libre de conflictos. Los enemigos siguen allí, el valle existe, la necesidad de guía es constante, pero el enfoque cambia. La atención deja de estar en la amenaza y se centra en la fidelidad del pastor. Este cambio de enfoque es profundamente transformador. Muchas veces, el sufrimiento se intensifica no solo por lo que vivimos, sino por cómo lo interpretamos. El Salmo 23 nos enseña a mirar la vida desde una perspectiva distinta, donde la presencia de Dios redefine el significado de cada experiencia. El cierre del Salmo es una afirmación de esperanza. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice que la felicidad ocasionalmente aparecerá, sino que el bien y la misericordia acompañarán el camino. Incluso cuando no los percibimos claramente, están allí. Esta afirmación no nace de la ingenuidad, sino de una experiencia prolongada de confianza. Es el resultado de haber caminado, caído, levantado y seguir creyendo. Habitar en la casa del Señor no es una referencia exclusiva a un lugar físico o a un tiempo futuro. Es una manera de vivir. Es elegir una vida centrada en la confianza, la gratitud y la conciencia de la presencia divina. Significa permitir que esa presencia influya en nuestras decisiones, en nuestra manera de enfrentar el dolor y en la forma en que tratamos a los demás. No es una huida de la realidad, sino una forma más profunda de habitarla. Al analizar el Salmo 23 en su totalidad, comprendemos que su mensaje no es de pasividad, sino de entrega consciente. No nos invita a dejar de caminar, sino a caminar acompañados. No promete que el camino será fácil, pero sí que tendrá sentido. Y en un mundo donde muchos se sienten perdidos, cansados o vacíos, esta promesa sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue hace siglos. El Salmo 23 no cambia las circunstancias externas, pero transforma el interior de quien decide confiar. Y esa transformación, silenciosa pero constante, es una de las mayores fuerzas que la fe puede ofrecer. Después de comprender la profundidad del Salmo 91 y del Salmo 23, surge una pregunta natural y necesaria. ¿Cómo se viven estas palabras en la vida diaria? Porque la fe no está destinada a quedarse en el plano de la reflexión, sino a encarnarse en la experiencia cotidiana. Muchos leen los salmos como textos hermosos, pero distantes.
Sin embargo, su verdadero poder se revela cuando pasan del papel al corazón y del corazón a la forma en que enfrentamos cada día. Aplicar estos dos salmos a la vida diaria comienza con una decisión interior: permitir que la confianza reemplace progresivamente al miedo. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso. Vivimos rodeados de noticias alarmantes, exigencias constantes y comparaciones que desgastan. El Salmo 91 nos invita a empezar el día recordando que no estamos expuestos sin protección, y el Salmo 23 nos recuerda que no caminamos sin dirección. Esta combinación transforma la manera en que despertamos, pensamos y actuamos. Una práctica sencilla pero profunda es comenzar el día con una lectura consciente de estos salmos, no como una obligación religiosa, sino como un acto de alineación interior. Leer lentamente, respirar y permitir que una frase resuene en el interior. A veces no necesitamos entender todo, basta con quedarnos con una imagen: el refugio, el pastor, las aguas tranquilas, la presencia en el valle. Estas imágenes actúan como anclas emocionales durante el día, especialmente cuando aparecen situaciones inesperadas. El Salmo 91 puede convertirse en una oración de protección diaria, no desde el miedo, sino desde la confianza. Muchas personas repiten estas palabras solo cuando sienten peligro, pero su fuerza se multiplica cuando se integran como una actitud constante. Al enfrentar una situación difícil, una conversación tensa o una decisión importante, recordar que no estamos solos cambia nuestra postura interior. El cuerpo se relaja, la mente se calma y el corazón recupera estabilidad. El Salmo 23, por su parte, es una guía para las decisiones cotidianas. Nos invita a preguntarnos si el camino que estamos siguiendo conduce a la vida o al agotamiento. A veces creemos que avanzar es siempre sinónimo de progreso, pero el Salmo nos recuerda la importancia del descanso, de las pausas y de escuchar la voz interior. Aplicarlo en la vida diaria implica aprender a decir no cuando es necesario, a respetar nuestros límites y a reconocer cuando el alma necesita ser restaurada. En momentos de ansiedad o incertidumbre, estos salmos pueden funcionar como una forma de meditación espiritual. No se trata de repetir palabras mecánicamente, sino de permitir que el mensaje transforme la respiración, el ritmo del pensamiento y la percepción del problema. Al meditar en la idea de que hay una presencia constante, el miedo pierde intensidad. No desaparece de inmediato, pero deja de dominar. Y este cambio, aunque sutil, tiene un impacto profundo en la salud emocional. Otra forma práctica de vivir estos salmos es integrarlos en los momentos de transición del día, al comenzar la jornada, al regresar a casa, antes de dormir. El Salmo 91 ofrece descanso mental al final del día, cuando el cansancio se acumula y la mente repasa preocupaciones. El Salmo 23, leído antes de dormir, recuerda que incluso en la noche, incluso en el silencio, hay una guía que no duerme. Esta práctica ayuda a soltar el control y a descansar de verdad. También es importante aplicar estos salmos en nuestras relaciones. Cuando confiamos en que no estamos solos ni desamparados, dejamos de exigir a los demás que llenen vacíos que no les corresponden. Muchas tensiones nacen de expectativas irreales. El Salmo 23 nos enseña que la fuente principal de cuidado no está en otras personas, sino en Dios. Esto no nos vuelve distantes, sino más libres para amar sin miedo a perder. El Salmo 91, aplicado a las relaciones, nos invita a establecer límites sanos. La protección no es solo externa, también es emocional. Aprender a decir no, a alejarnos de ambientes dañinos y a cuidar nuestra paz es una forma concreta de vivir bajo el amparo del Altísimo. La fe no nos llama a soportar todo pasivamente, sino a discernir qué nos edifica y qué nos debilita.
En tiempos de crisis, estos salmos adquieren una fuerza especial. Cuando la lógica no alcanza, cuando las soluciones parecen insuficientes, volver a estas palabras es volver a una base firme, no para evadir la realidad, sino para enfrentarla con una perspectiva más amplia. Muchas personas descubren en estos momentos que la fe no elimina el dolor, pero sí evita que el dolor destruya la esperanza. Aplicar el Salmo 91 y el Salmo 23 también implica aceptar que habrá días difíciles. La fe no nos convierte en personas invulnerables, sino en personas acompañadas. Esta diferencia es fundamental. No se trata de evitar el valle, sino de atravesarlo con una presencia que sostiene. Cuando aceptamos esto, dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a caminar con más serenidad. Finalmente, vivir estos salmos en la vida diaria es un acto de confianza repetido. No es una experiencia puntual, sino una práctica constante. Habrá días en los que la confianza será fácil y otros en los que costará más. Pero incluso en esos días, el simple acto de volver a estas palabras, de recordar el refugio y el pastor, ya es una forma de fe viva. Al integrar el Salmo 91 y el Salmo 23 en la vida cotidiana, algo cambia lentamente. La reacción automática al miedo se debilita, la ansiedad pierde fuerza y el corazón aprende a descansar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la perspectiva se transforma. Y esa transformación, silenciosa y profunda, es una de las formas más reales en las que la fe se manifiesta en la vida diaria. Para comprender verdaderamente la fuerza transformadora del Salmo 91 y del Salmo 23, es necesario llevarlos del plano de la reflexión al terreno de la experiencia humana concreta. Porque la fe no se prueba en la comodidad, sino en los momentos donde todo parece tambalearse. Imagina a una persona común, alguien como cualquiera de nosotros, enfrentando una etapa de su vida en la que el miedo, la incertidumbre y el cansancio emocional se han acumulado hasta volverse insoportables. No se trata de una historia extraordinaria, sino precisamente de una historia cotidiana, de esas que casi nunca se cuentan, pero que se viven en silencio. Esta persona había aprendido a ser fuerte desde muy joven, a resolver, a seguir adelante, a no depender de nadie. Durante años, esa fortaleza le permitió avanzar, cumplir responsabilidades, sostener a otros. Sin embargo, llegó un momento en el que esa fuerza empezó a resquebrajarse. Las preocupaciones se multiplicaron, las noches se volvieron largas y el descanso desapareció. No había una tragedia visible que explicara el agotamiento, pero por dentro todo estaba desordenado. El miedo al futuro, la sensación de no estar a la altura y una soledad silenciosa comenzaron a pesar más de lo que podía cargar. Fue en ese contexto cuando estas palabras antiguas reaparecieron, no como una solución mágica, sino como un susurro persistente. Alguien le habló del Salmo 91 como una oración de protección, no para evitar los problemas, sino para atravesarlos con mayor fortaleza interior. Al principio, la reacción fue de escepticismo. Las palabras parecían demasiado simples para una situación tan compleja. Pero en medio de una noche especialmente difícil, decidió leerlas con calma, sin prisa, sin expectativas. Algo ocurrió en ese momento. No un cambio inmediato, no una respuesta clara, sino una sensación distinta. Al leer sobre el refugio, sobre las alas que cubren, sobre la presencia en medio del peligro, el cuerpo comenzó a relajarse. Por primera vez en mucho tiempo, la mente dejó de luchar. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaba enfrentándolos sola. Esa noche no resolvió nada, pero descansó. Y ese descanso fue el primer paso hacia una transformación más profunda. Con el paso de los días, el Salmo 23 se convirtió en un acompañante constante.
La imagen del pastor, tan sencilla y tan humana, empezó a resonar de una manera nueva. La idea de no tener que saberlo todo, de no tener que controlar cada paso, resultó liberadora. Cuando la ansiedad aparecía, volvía a esas palabras: nada me faltará. No como una afirmación material, sino como un recordatorio de que lo esencial ya estaba presente. Esa repetición, lejos de ser mecánica, se volvió una forma de diálogo interior. Hubo días en los que la fe parecía fuerte y otros en los que apenas era un hilo. Hubo momentos de retroceso, de duda, de cansancio, pero incluso en esos momentos las palabras del Salmo seguían allí como una base firme. Al atravesar situaciones difíciles, decisiones complejas y conversaciones dolorosas, la idea de no caminar sola cambió la forma de reaccionar. Ya no desde la urgencia o el miedo, sino desde una calma nueva, frágil pero real. El valle de sombra de muerte no desapareció de inmediato. Seguía habiendo incertidumbre, pérdidas pequeñas, frustraciones cotidianas. Pero el valle ya no era un lugar de abandono, sino de compañía. Esa diferencia transformó la experiencia por completo. El miedo ya no dominaba cada pensamiento, seguía presente, pero no gobernaba. Y esa es una de las enseñanzas más profundas del Salmo 23. La fe no elimina la oscuridad, pero la ilumina desde dentro. Con el tiempo, también cambió la relación con los demás. Al sentirse cuidada, esta persona dejó de exigir cuidado desesperadamente. Al confiar en una guía superior, pudo escuchar con más paciencia, responder con menos dureza y establecer límites sin culpa. El Salmo 90:1 dejó de ser solo una oración de protección y se convirtió en una forma de vivir con mayor conciencia, eligiendo entornos, palabras y decisiones que protegieran la paz interior. Lo más significativo no fue un gran milagro visible, sino una transformación silenciosa. La ansiedad disminuyó. El descanso regresó poco a poco, la esperanza se volvió más estable, no porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque la perspectiva había cambiado. La presencia, antes ignorada o lejana, se volvió una realidad cotidiana, y esa presencia dio sentido incluso a los días difíciles. Esta historia no es única ni exclusiva. Se repite de distintas maneras en la vida de muchas personas que, en medio del cansancio, descubren que la fe no es un refugio para huir de la realidad, sino una fuerza para habitarla con más profundidad. El Salmo 91 y el Salmo 23 no prometen una vida sin dolor, pero sí una vida acompañada. Y esa compañía, cuando se experimenta de verdad, cambia la manera de caminar. Tal vez al escuchar esta historia reconoces partes de tu propia experiencia. Tal vez también has sentido ese cansancio invisible, ese miedo que no siempre sabes explicar. Estos salmos no están reservados para personas perfectas o situaciones ideales. Están destinados precisamente a quienes se sienten frágiles, perdidos o agotados. Porque es en esa fragilidad donde la fe encuentra su espacio más auténtico. La historia continúa porque la vida continúa, pero ahora el camino ya no se recorre en soledad. Y esa es una de las mayores promesas que estas antiguas palabras siguen cumpliendo hoy. Recordarnos que incluso en el silencio, incluso en la duda, hay una presencia que no abandona. Llegamos al final de este recorrido no como quien cierra un libro, sino como quien se detiene un momento para respirar después de un largo camino. Porque el Salmo 91 y el Salmo 23 no se terminan cuando dejamos de leerlos. Comienzan a vivir de verdad cuando se integran en nuestra manera de mirar la vida. A lo largo de estas reflexiones hemos visto que no se trata de textos para personas perfectas ni para momentos ideales, sino de palabras vivas destinadas a acompañar la fragilidad humana en todas sus formas.
La mayor enseñanza que dejan estos dos salmos no es la ausencia de dificultades, sino la presencia constante en medio de ellas. Vivimos en una cultura que promete soluciones rápidas, respuestas inmediatas y felicidad permanente. Sin embargo, la experiencia humana demuestra que el dolor, la incertidumbre y el miedo forman parte del camino. Frente a esta realidad, el Salmo 91 y el Salmo 23 ofrecen algo distinto, una manera de atravesar la vida sin perder el alma en el intento. El Salmo 91 nos recuerda que no estamos expuestos sin protección. No dice que nada malo sucederá, sino que nada de lo que suceda nos separará de un cuidado mayor. Esta idea es profundamente liberadora. Cuando dejamos de vivir con la sensación constante de amenaza, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y el corazón recupera estabilidad. La protección de la que habla este salmo no es un muro que nos aísla del mundo, sino una presencia que nos sostiene dentro de él. El Salmo 23, por su parte, nos enseña a caminar, no a correr sin rumbo, no a resistir por pura fuerza de voluntad, sino a avanzar con confianza. Nos recuerda que descansar también es parte del camino, que detenerse no es fracasar y que pedir guía no es una señal de debilidad. En un mundo que glorifica el cansancio y la autosuficiencia, este mensaje resulta casi revolucionario. Nos invita a una vida más humana, más consciente y más conectada con lo esencial. Ambos salmos, leídos juntos, forman una oración completa. El Salmo 91 protege el corazón que tiembla. El Salmo 23 guía el corazón que duda. Uno habla al miedo, el otro al cansancio. Uno ofrece refugio, el otro dirección. Y en esa combinación se encuentra una sabiduría que ha atravesado siglos porque responde a necesidades que no cambian. La necesidad de sentirnos cuidados y la necesidad de saber hacia dónde vamos. Es importante comprender que la fe que proponen estos salmos no es pasiva. No invita a esperar que todo se resuelva solo, sino a vivir con una confianza que transforma nuestras decisiones. Cuando creemos que no estamos solos, actuamos de manera distinta, elegimos con más calma, respondemos con menos dureza, soportamos con más paciencia y esperamos con más serenidad. Esta transformación interior, aunque silenciosa, tiene un impacto real en nuestra vida diaria. Tal vez no veas cambios inmediatos. Tal vez, después de esta oración, sigan existiendo problemas, dudas y momentos difíciles. Eso no significa que la fe haya fallado. Significa que la fe está haciendo su trabajo más profundo. Acompañar, sostener y dar sentido. La verdadera paz no siempre llega como una emoción intensa. Muchas veces llega como una estabilidad tranquila que nos permite seguir adelante sin rompernos. Este es un buen momento para detenerte y hacer una pregunta honesta. ¿Cómo quieres seguir caminando a partir de ahora? No se trata de promesas grandiosas ni de decisiones impulsivas. Se trata de pequeños actos de confianza. Volver a estas palabras cuando el miedo aparece. Recordar la presencia cuando el silencio pesa. Elegir el descanso cuando el alma está agotada. Estos gestos, repetidos día tras día, construyen una fe viva y real. Si hoy te sientes cansado, recuerda que hay un pastor que restaura el alma. Si hoy te sientes inseguro, recuerda que hay un refugio al que puedes acudir. Si hoy no sabes qué decisión tomar, recuerda que no necesitas ver todo el camino, solo dar el siguiente paso con confianza. El Salmo 91 y el Salmo 23 no exigen perfección, solo invitan a permanecer. Permanece cuando la fe sea fácil y cuando sea difícil. Permanece cuando las respuestas lleguen y cuando no lleguen. Permanece incluso cuando dudes. Porque la presencia de la que hablan estos salmos no se basa en tu fuerza, sino en una fidelidad que no se cansa. Y esa fidelidad sigue siendo válida hoy.
en medio de este mundo cambiante y muchas veces incierto, que estas palabras no se queden solo en este momento, que te acompañen en tus mañanas y en tus noches, que se conviertan en un refugio interior al que puedas volver siempre que lo necesites. Porque más allá de las circunstancias, hay una verdad que permanece. No estás solo, no estás abandonado y no caminas sin cuidado. Este no es un final, sino un envío a vivir con más confianza, más conciencia y más paz. Que el bien y la misericordia te acompañen en cada paso, no como una promesa lejana, sino como una experiencia que se renueva cada día. Y que, incluso en el valle, puedas recordar que hay una presencia que no se aparta,